de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes y noches a todos los asistentes que se están conectando a nuestra transmisión. Tengo un problema acá para iniciar la cámara, que lo estoy resolviendo. Bueno, bienvenidos a nuestro 16º encuentro académico de radiología en alianza con la Fundación Valle del Lili y la Universidad ICESI y con el aval de la Asociación Colombiana de Radiología. Mi nombre es Lina Marcela Valenzuela, radióloga de la Fundación Valle del Lili. Tengo el gusto de presentarles a Leslie Alejandra Pérez, residente de 2º año de radiología de la Universidad ICESI en alianza con la Fundación Valle del Lili, quien les va a presentar una conferencia denominada La incertidumbre de los incidentalomas esplénicos. Bienvenida, doctora, y comencemos. Bueno, doctora, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Leslie Pérez, residente de radiología, como ya la doctora lo mencionó, de la Universidad ICESI, y mi charla se llama La incertidumbre de los incidentalomas esplénicos. Entonces, como sabemos, el vaso es el órgano linfoide con estructura parenquimatosa más grande del cuerpo. Sin embargo, por la poca frecuencia de la enfermedad esplénica, pues se ha considerado como el órgano olvidado, a pesar pues que está bien incluido y bien demostrado en las imágenes abdominales por varios tipos de modalidad por imagen.
el diagnóstico diferencial aproximado por imagen de los incidentalomas esplénicos es importante para la selección de estrategias apropiadas para minimizar los procedimientos de diagnósticos invasivos innecesarios, tales como las biopsias percutáneas o las cirugías. Entonces, el objetivo principal de esta charla es brindarles la información suficiente para poder dar una impresión diagnóstica por imagen en el informe radiológico. ¿Cómo va a estar dividida esta charla? Pues primero vamos a tener un poco de anatomía, el vaso en los distintos métodos por imagen, las lesiones quísticas y sólidas e infecciosas que la vamos a ver a través de 2 casos clínicos y por último unas conclusiones. Entonces tenemos primero que la anatomía, el vaso está situado en el hipocondrio izquierdo, inmediatamente debajo del diafragma, encima del riñón izquierdo y del ángulo esplénico pues, del colon, detrás del fondo gástrico. Tiene una forma ovoide y va a ser de tamaño variable dependiendo de la edad y el estado de salud del paciente. Va a ser mayor durante el curso de las enfermedades infecciosas o algunas enfermedades inflamatorias y va a presentar una atrofia con la edad. Un vaso normal pesa aproximadamente 150 gramos y mide aproximadamente 11 centímetros de longitud craneocaudal y 2,5 centímetros de grosor y 7,5 centímetros de ancho. No es fácilmente palpable, solamente va a ser fácilmente palpable cuando presenta un crecimiento de y pueden alcanzar hasta un peso de 1000 gramos, aunque ya se considera esplenomegalia por encima de los 400 gramos. El vaso está rodeado de una capa fibrosa que se prolonga hacia el interior, dividiendo el órgano en varios compartimentos. Las arterias que entran en cada uno de estos compartimentos van a estar rodeadas por unas densas masas de linfocitos en desarrollo llamados folículos linfáticos esplénicos y debido a su color blanco es que esta parte se va a hacer llamada pulpa blanca. En la parte más externa de estos compartimentos pues se van a observar una red de fibras reticulares que van a estar sumergidas en sangre que van a ser procedentes de numerosas arteriolas que van a formar la pulpa roja y eso es muy importante como lo vamos a ver más adelante, para ver el realce por los distintos métodos de imagen. Entonces vamos a ver primero que el vaso por ecografía tiene una ecogenicidad homogénea y la diferenciación entre la pulpa blanca y la pulpa roja en la ecografía no es posible. Tiende a ser isoecoico con el hígado, aunque a veces puede presentarse ecogénico o hipoecoico al hígado, y la presencia de cualquier heterogeneidad focal debería levantar alguna sospecha sobre una condición patológica, por lo que no se ve esa diferenciación entre la sustancia, entre la pulpa blanca y la pulpa roja. Va a ser mejor valorado cuando colocamos el transductor en longitudinal en la posición de cúbito lateral con el brazo izquierdo posicionado atrás de la cabeza tratando de ubicar el vaso entre la región intercostal o subcostal. En la tomografía se va a ver, en la tomografía sin medio de contraste, con una densidad entre 40 a 60 unidades Hounsfield y generalmente va a tener una densidad de 5 a 10 unidades Hounsfield de menor a la del hígado. Ya en la tomografía por medio de contraste va a depender su imagen a la fase del estudio. Entonces, como lo mencioné anteriormente, es importante recordar la fisiopatología y la diferenciación entre la pulpa blanca y la pulpa roja, porque en la fase arterial pues se va a ver esta diferenciación y podemos ver ese realce heterogéneo en el vaso, que puede ser un realce focal y difuso o puede ser un realce llamativo en forma de onda, como lo vemos acá. Y es importante no realizar valoraciones de lesiones solamente en esta fase porque nos puede hacer confundir. Y ya en la fase venosa portal usualmente pues se va a demostrar una atenuación homogénea al parénquima esplénico, todo el parénquima esplénico. En la resonancia magnética generalmente se va a evaluar en las secuencias con información T1 y T2. En las secuencias con información T1 la intensidad del vaso es menor que la del tejido hepático y ligeramente mayor a la del músculo.
En las secuencias con información T2, la intensidad del vaso es mayor que la del hígado y pues tenemos que tener en cuenta que en la secuencia con información T1 las imágenes hiperintensas pueden estar representando sangrado o algunas lesiones que tengan altos contenidos de proteína. Y por supuesto, como siempre, en T2, si tenemos alguna imagen que se vea muy hiperintensa, pues tenemos que tener en cuenta que las imágenes quísticas de las masas vasculares es la que nos van a dar este tipo de imagen. El realce va a ser similar, va a presentar un realce heterogéneo en la fase arterial y homogéneo en la fase venosa o portal. Entonces vamos a iniciar con los casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente femenina neonatal, cual la indicación era descartar anomalías, le pidieron una ecografía. Entonces en esta ecografía vemos que en el polo inferior del vaso se observa una imagen única, ovalada, anecoica, con refuerzo acústico posterior, que presenta paredes delgadas o casi imperceptibles, sin septos, sin nódulos, sin detritos en su interior. Entonces, como características distintivas de este tipo de imagen, este es un quiste anecoico unilocular, generalmente presenta atenuación de agua, puede presentar crónicamente calcificaciones en el borde y se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes. Entonces, el caso número 1 se trata de un quiste epitelial. Los quistes esplénicos solitarios son casi siempre benignos y usualmente están clasificados como parasíticos o no parasíticos. Los no parasíticos están subclasificados como primarios verdaderos o secundarios y falsos, y esto lo va a determinar la presencia o ausencia del revestimiento epitelial interno. Entonces, este quiste epitelial es un quiste del desarrollo, tiene una incidencia del 0,07% que está reportada en un reporte de casos de 42.300 autopsias. Es más común en niños y jóvenes adultos, ocasionalmente puede presentar tabiques en su interior y se presenta en el 20% de la lesión de los quistes no parasíticos. En la ecografía lo vamos a ver como una lesión quística anecoica de paredes delgadas. Pueden presentar estas imágenes ecogénicas, que son las calcificaciones en la pared que ya mencioné. En la tomografía vamos a ver una gran masa unilocular que se ve representada, pues, esta misma ecografía en esta tomografía. Con paredes imperceptibles, de nuevo se ve aquí esta hiperdensidad que es la calcificación de la pared, y recordar que pues estos quistes van a tener la misma densidad del agua. En la resonancia magnética, como ya lo mencioné, como tiene la presencia de líquido, pues se va a ver una muy alta intensidad de señal en las secuencias con información T2. Nuestro segundo caso es un hombre de 17 años que presentó una molestia en el cuadrante superior izquierdo y le tomaron imágenes por una sospecha de una patología renal. En la ecografía podemos ver una lesión grande, ecogénica, homogénea, con unos ecos internos, y en la tomografía pre y post contraste muestra este quiste con estas calcificaciones también en la pared, que no presenta ningún tipo de realce tras la administración del medio de contraste. En la resonancia magnética, en esa secuencia con información T2, pues se ve una lesión de muy alta intensidad de señal. Y en la secuencia con información T1 pre y post contraste, vemos este nivel líquido-líquido representadas en ambas secuencias. Entonces, esta lesión presenta unas características distintivas que pueden presentarse como un quiste grande unilocular, puede generar detritos internos y por eso vemos esos ecos en la ecografía y pues ese nivel líquido-líquido, y también calcificaciones periféricas. Acá ya se trata de un pseudoquiste o un quiste falso que representa el 80% de los quistes no parasíticos, como ya lo mencioné. El quiste secundario o pseudoquiste puede desarrollarse secundario a trauma, inflamación, infarto, degeneración o inflamación. La mayoría son asintomáticos, pero cuando presenta un quiste de mayor tamaño, pues presenta síntomas debido al efecto de masa.
La apariencia va a presentar un quiste con o sin dendritos internos y las complicaciones pues se van a ver reflejadas con infección, hemorragia o ruptura del quiste. En las imágenes lo vamos a ver en la ecografía como una lesión quística con o sin ecos internos por los detritos ya mencionados. También se pueden ver focos ecogénicos periféricos con sombra acústica posterior que nos van a representar las calcificaciones de las paredes. En la tomografía pues la vamos a ver como una masa bien delimitada con atenuación de agua, con unas calcificaciones periféricas, con una pared fibrosa delgada, pero recordemos que estas quistes no van a tener el revestimiento epitelial. Y en la resonancia magnética pues se va a ver de nuevo como una lesión de muy alta intensidad de señal, y recordar que pueden presentar detritos internos o estos niveles líquido-líquido. En el caso número 3 tenemos un hallazgo incidental, un hombre de 69 años. Este paciente en la ecografía presentó un quiste con otros quistes pequeños periféricos que no presentaban ninguna vascularización al poner el Doppler color, y se le tomó una tomografía y una resonancia. En la tomografía pre y post contraste pues vemos que es una lesión de baja densidad sin ningún tipo de realce tras la administración del medio de contraste, y en las secuencias con información T2 pues se demuestra un quiste grande con quistes pequeños periféricos como lo veíamos en la ecografía similar. Y entonces tenemos que tener en cuenta que las características de este tipo de lesiones pues son lesiones quísticas que pueden presentarse multiloculadas, lobuladas o pleomórficas y no presentan ningún tipo de realce, y pueden presentarse septos en su interior. Bueno, acá se trata de un linfangioma. El linfangioma es un tumor benigno raro. La mayoría se va a presentar en niños y menos frecuentemente en adultos, y son considerados un reflejo de una anormalidad congénita del desarrollo. La apariencia pues va a tener un espectro muy amplio. Se puede presentar como una lesión quística solitaria o múltiple con septos internos o una linfangiomatosis difusa. Generalmente son asintomáticos, pero cuando son grandes o multifocales pueden resultar en esplenomegalia y pues van a generar síntomas por efecto de masa. El hallazgo radiológico se puede ver con una lesión quística, como ya lo mencioné, unilocular o multilocular, lobulada o pleomórfica. Entonces en la ecografía lo podemos ver pues como una masa bien definida, anecoica o hipoecoica, con septos o detritos en su interior. En la tomografía lo vamos a ver como una masa sola o múltiple de baja densidad de paredes delgadas, y como lo vemos aquí puedes presentar estos septos en su interior que van a presentar el mismo realce del parénquima esplénico, y puede también presentar calcificaciones murales. Y en la resonancia magnética lo vamos a ver como una masa quística, la cual se va a representar hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con algunos septos o detritos en su interior. En el caso número 4 tenemos una mujer de 40 años que presentó hematuria macroscópica, por lo cual se le estaba realizando un urotac de 3 fases. Entonces acá tenemos la fase simple, fase nefrográfica y la fase de eliminación, en donde podemos ver una lesión nodular redondeada de baja densidad en la fase simple, que presenta de baja densidad comparada pues con el parénquima esplénico, y presenta un realce progresivo centrípeto que en las fases más tardías pues ya se va a ver más homogéneo. La característica pues distintiva de esta imagen es que de esta lesión es que puede presentarse de una manera sólida y quística. Tiene el realce centrípeto, como ya lo mencioné, progresivo desde la periferia. Y en este caso pues se trata de un hemangioma, que el hemangioma es el tumor benigno primario más común en el vaso. Tiene una prevalencia del 0,1 al 14%. La apariencia pues se va a ver predominantemente como una masa sólida con espacios quísticos. La mayoría pues van a ser pequeños y van a ser detectados incidentalmente, por lo que no presentan ningún tipo de síntoma, y pueden ser múltiples y estar asociados a otros órganos, principalmente pues al hígado. Y cuando se presenta en hemangiomatosis puede presentar hemangiomas múltiples difusos que van a reemplazar todo el parénquima esplénico. Como complicación pues tenemos la ruptura, el hiperesplenismo o la degeneración maligna, que es poco frecuente.
En la ecografía, pues lo vamos a ver como una masa bien definida, puede presentarse sólida o sólida y quística. Pueden presentarse también calcificaciones en sus paredes y usualmente no hay flujo al Doppler color, como lo hemos representado acá en esta imagen. En la tomografía lo podemos ver dependiendo de cómo, de qué tipo de hemangioma sea, si sea capilar o cavernoso, van a tener distintos tipos de densidades. El capilar va a tener una lesión de baja atenuación con un realce homogéneo, y el cavernoso puedas presentar una lesión sólida y quística con menos realce que el hemangioma hepático, pero generalmente presentan el realce similar al hemangioma hepático, que es el realce periférico con progresivamente centrípeto. En la resonancia magnética, básicamente lo que tenemos para diferenciar esta imagen es el realce continuo que vamos a ver, pero también vamos a presentar otros tres tipos de realce: un homogéneo inmediato, que es poco común, un periférico temprano, y el progresivo centrípeto, que es el patognomónico de esta lesión. En el caso número 5 tenemos como hallazgo incidental en una mujer de 38 años esta lesión que se ve hipoecoica en la ecografía, homogénea, bien definida, que al Doppler color muestra una hipervascularización en la lesión. Y en la resonancia magnética, en esta secuencia con información T2, vemos una lesión sólida, ligeramente hiperintensa, homogénea. Y en las secuencias con información T1, con la administración del medio de contraste, vemos que en la simple se ve una lesión heterogénea, generalmente hipointensa, que presenta un realce ávido y homogéneo persistente tras la administración del medio de contraste. Las características distintivas de esta lesión, pues, es una lesión sólida, hipoecoica, homogénea, hipervascular, presenta aumento de flujo al Doppler color, es isointensa en T1 y presenta un realce homogéneo en fase portal y tardía. En este caso número 5, pues se trata de un amartoma. Estas lesiones son raras, tiene una lesión, es una lesión no neoplásica, que es incidental con una prevalencia del menos del 1%. Es una malformación nodular compuesta exclusivamente de la pulpa roja desorganizada sin intervenir la pulpa blanca. Se puede ver en cualquier edad, no tiene predominancia de sexo y la mayoría se presenta como lesiones solitarias. Entonces la apariencia se va a ver como una lesión sólida, abultada, bien definida. En la ecografía lo podemos ver porque es más sensible que la tomografía por el uso del Doppler color, y lo vamos a ver como una lesión sólida, homogénea, hipoecoica, que puede presentarse heterogénea con cambios quísticos o hemorrágicos. En la tomografía lo que nos va a ayudar pues es la administración del medio de contraste para poder ver ese realce homogéneo en las fases tardías, igual en la resonancia. Como lo podemos ver acá, este realce ávido, homogéneo, que se va volviendo al parénquima esplénico. En el caso número 6 tenemos un hallazgo incidental en una mujer de 51 años. Esta paciente se tomó una tomografía sin medio de contraste donde muestra una lesión isodensa, y tras la administración del medio de contraste vemos que tiene un realce nodular periférico del tumor. En la resonancia magnética, en las secuencias con información T2, muestra una lesión sólida, hipointensa, heterogénea, que tras la administración del medio de contraste vemos que tiene ese realce periférico, pero que va presentando también un realce progresivo centrípeto, pero en este caso es de modo nodular. Entonces, las características distintivas de esta lesión es una masa sólida, única, bien definida, no hipervascularizada, que presenta el realce centrípeto y progresivo nodular, que va a ser heterogénea con una baja intensidad de señal en T1 y en T2. Se trata de una transformación nodular angiomatoide esclerosante. Esta es una lesión vascular benigna en la pulpa roja rara. Tiene una relación de 2:1, siendo más predominante en las mujeres. Es asintomática en el 50% de los pacientes, y los pacientes que presentan síntomas pueden presentarse con dolor, disconfort, esplenomegalia y pancitopenia. La apariencia pues es una masa sólida, bien circunscrita, compuesta por múltiples nódulos derivada de la pulpa roja. Puede presentar una cicatriz fibrosa central
Y en la ecografía lo vamos a ver como una masa hipoecoica bien circunscrita. En la tomografía lo vamos a ver como una masa heterogénea de baja densidad con un realce progresivo periférico de manera nodular. Y aquí tenemos en esta fotografía de espécimen una muestra de una masa sólida bien circunscrita, compuesta por numerosos pues, nódulos, que es similar al realce que vemos aquí en esta resonancia, que por eso es que se puede demostrar ese realce nodular centrípeto de esta lesión. En la histología lo vamos a ver como unas estructuras vasculares que va a estar separada por un tejido conectivo fibroso. En el caso número 7 tenemos una mujer de 55 años con un antecedente de melanoma. En la ecografía lo vemos con una presencia de múltiples imágenes de contornos bien definidos. Estas lesiones presentan una congenicidad heterogénea porque vemos que en el centro presentan este centro hipoecoico que nos puede estar hablando de una transformación hemorrágica o necrótica. Y se le realizó una tomografía en el vaso, pues es de tamaño normal, pero presenta pues estas lesiones nodulares, sólidas, bien definidas, de densidad heterogénea. Como características distintivas de estas lesiones es que son lesiones sólidas, bien definidas, que no son hipervascularizadas, por eso el realce es relativamente homogéneo y pueden presentarse con esplenomegalia. Se trata de esta paciente presentaba un linfoma. El linfoma es el tumor maligno más común del vaso. Del 30 al 40% puede presentarse los linfomas sistémicos, pero el linfoma primario es raro, o sea, el linfoma que se involucre solamente el vaso y los ganglios periesplénicos. La apariencia, pues, se puede ver como lesiones sólidas o esplenomegalia. Y la variedad de apariencias de los linfomas pues esplénicos lo vemos representados en esta serie de ecografías, en donde aquí vemos una esplenomegalia, un vaso aumentado de tamaño. También se puede presentar como nódulos pequeños o como masas grandes que no presentan ningún tipo de flujo al Doppler color, y también se puede presentar como una enfermedad infiltrativa abultada. En la tomografía lo vamos a ver como una lesión de baja densidad. Vemos que también pues es una lesión agresiva, poco realzante, y en las secuencias con información T1 se va a ver hipointensa y T2 se va a ver pues heterogénea. Importante en el linfoma tener en cuenta las secuencias de difusión, porque este puede presentar restricción a la difusión, pues comparado con el parénquima adyacente, para poder diferenciar esta lesión por este tipo de imagen. En el caso número 8 tenemos una mujer de 56 años que consultó por un dolor abdominal. En esa tomografía sin medio de contraste, pues se puede ver como un vaso aumentado de tamaño, sin embargo no se puede diferenciar en sí una lesión que uno la pueda ver como bien delimitada. Sin embargo, tras la administración del medio de contraste, en la fase pues arterial y venosa, vemos esta masa mal definida, heterogénea, que presenta algunos realces ávidos con algunas áreas hipodensas que no presentó ningún tipo de realce, que nos puede estar hablando pues de unas áreas necróticas, que además presenta también sangrado periesplénico y algunas adenomegalias. Y vemos pues que esta masa está reemplazando casi que por completo el parénquima esplénico. Entonces, como característica distintiva, esta masa es una masa mixta, mal definida, que es hipervascular, y por eso se ve como esas áreas de realce ávido. Puede presentar hemorragia prominente y necrosis, entonces también podemos presentar ese hemoperitoneo y pues las linfadenopatías ciliares. El caso número 8 es un angiosarcoma. El angiosarcoma pues es muy raro, pero es la malignidad no hematolinfoide más común en el vaso, no tiene predilección de ningún sexo, y la apariencia pues se va a ver como una esplenomegalia, y se puede ver como una esplenomegalia marcada. Generalmente presenta una afectación difusa y un reemplazo casi que total del parénquima esplénico, y pues es muy común encontrar áreas de necrosis y hemorragias prominentes. Se puede presentar como una masa esplénica agresiva,
que genera esplenomegalia y puede mimetizar un hemangioma porque presenta también ese tipo de realce centímetro retardado en los estadios tempranos, pero pues solamente cuando lo cogemos en estadios muy tempranos porque esta masa tiende a ser muy agresiva. En la ecografía lo vamos a ver pues como un tumor sólido con o sin componente quístico con aumento de flujo al Doppler color por su hipervascularización. En la tomografía lo vamos a ver como un tumor sólido con o sin componente quístico con una ecogenicidad heterogénea, como lo podemos ver en esta imagen, por esa presencia común de las áreas de necrosis y de hemorragia, que lo podemos ver en el espécimen aquí, esta área de necrosis que está llena de coágulos. Y en la resonancia, pues vamos a ver simplemente el reflejo pues, de la naturaleza hemorrágica representadas en las distintas secuencias. Como caso número 9 tenemos una mujer de 42 años con un control de un adenocarcinoma de colon. Como vemos aquí, que casi no se puede ver bien, pero en el aspecto inferior y anterior del vaso se identifica una lesión, pues que es de difícil valoración en la tomografía sin medio de contraste. Solo podemos ver algunos focos hipodensos en su interior que en la resonancia magnética lo vamos a ver en la resonancia, en la secuencia con información T1, se ve como una lesión isodensa y presenta esta área bien hiperintensa en T2, que tras la administración del medio de contraste tiene un realce heterogéneo más bien pobre, menor al parénquima esplénico, y podemos ver que tiene un área que no realza con el medio de contraste, que nos está hablando pues de un foco de necrosis. Las características distintivas de esta lesión es que tiene una historia de malignidad extraesplénica y es una masa sólida no hipervascularizada, generalmente agresiva, y pues se trata de una metástasis. Ocurren con neoplasias malignas diseminadas generalizadas. Las malignidades primarias comunes son el melanoma, el cáncer de ovario, de mama, de pulmón y estómago, y la ruta de diseminación es hematógena. La apariencia pues se va a ver como una masa solitaria o múltiple con o sin componentes quísticos, y en la ecografía pues lo vamos a ver como lesiones hipoecoicas o endianas, aunque pueden presentarse ecogénicas en su interior, pero lo que vamos a tener muy característico es este halo hipoecoico que nos está demostrando es la compresión del parénquima esplénico alrededor de la lesión. En la tomografía pues se va a presentar variable en la fase venosa portal y se pueden ver pues algunos componentes quísticos en su interior, pero generalmente es una lesión con un pobre realce. Y en la resonancia magnética se va a ver una intensidad de señal baja en las secuencias con información T1 y alta en las secuencias con información T2, y el realce va a depender pues del primario. En el caso número 10 es una mujer de 19 años con fiebre y anemia aplásica. En la ecografía pues muestra esos múltiples nódulos pequeños, aunque de distintos tamaños, que son hipoecoicos, que comprometen casi que todo el parénquima esplénico, y al realizar una tomografía pues lo vamos a ver demostrado como estos nódulos hipodensos que no presentan ningún tipo de realce. La característica distintiva de esta imagen es que de esta lesión es que se presentan pacientes con fiebre en condiciones de alguna inmunodeficiencia y se van a ver como nódulos pequeños, múltiples, hipoecoicos en la ecografía y de baja atenuación pues en las otras imágenes no vascularizadas, y también puede presentar esplenomegalia. Aquí ya estamos hablando de algunos casos infecciosos, en este caso de la tuberculosis. La tuberculosis pues tiene una diseminación hematógena del 80 al 100% de la tuberculosis pulmonar miliar. Las causas son usualmente pues varias condiciones de inmunodeficiencia y la apariencia puede ser macro o micronodular. En la apariencia microscópica pues vamos a ver son granulomas con necrosis central caseosa rodeados de células gigantes de Langerhans y células epiteliales. En la ecografía pues tenemos lesiones focales múltiples pues hipoecoicas, y pues a la tomografía lo vamos a ver micronodular o miliar como nódulos de pequeños de baja densidad, o macronodular como múltiples masas igual de baja densidad que van a simular pues tumores.
En esta tomografía pues también podemos ver que hay compromiso de el hígado también por estos granulomas hepáticos que presenta también este centro necrótico y también presentan algunas adenomegalias. En la resonancia magnética se puede ver como múltiples masas hipointensas con algunas áreas hiperintensas en T2 e hipointensas en T1. En el caso número 11 tenemos un hombre de 29 años que presentaba una inmunosupresión por una leucemia linfoblástica, que se le tomó una tomografía de tórax para evaluar un compromiso pulmonar y se alcanzó a ver esta lesión en el margen superolateral del vaso. Se observa pues esta lesión ovalada, predominantemente hipodensa, con paredes gruesas hiperdensas. Se le hizo este control al mes de esta tomografía de abdomen y se identifica que hay más realce de las paredes en esta fase y hay una disminución del tamaño de la lesión al comparar con el estudio previo. Características distintivas de este tipo de lesiones que se presentan en pacientes con un estado inmunosuprimido. Es una lesión sólida, no hipervascularidad, y el signo, presenta el signo del borde cortical, que ya lo vamos a explicar. Entonces, este es un caso de una aspergilosis invasiva. El compromiso extrapulmonar es frecuentemente encontrado en cerebro y en los senos paranasales, pero el compromiso esplénico es reportado hasta en el 16% de la aspergilosis invasiva. La causa pues, principal obviamente es la inmunosupresión y la apariencia es que la aspergilosis invasiva tiende a realizar invasión vascular temprana y pues esto puede causar infarto esplénico, hemorragias y diseminación metastásicas. Es más común por el Aspergillus fumigatus y en los hallazgos radiológicos lo vamos a ver en la ecografía como alguna esplenomegalia por el crecimiento pues, de la lesión, y las lesiones se pueden ver hiper o hipoecoicas en forma de cuña, algunas veces por los infartos. En la tomografía lo vamos a ver como una lesión de tipo masa, de baja densidad, sin o con un pobre realce, y presenta pues el signo del borde cortical, que se ve como un borde hiperdenso por los vasos colaterales capsulares que se dan básicamente alrededor de los infartos. Se pueden presentar también como abscesos con niveles hidroaéreos, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya. Y en el caso número 12 tenemos un hombre de 60 años que presentaba fiebre y tenía un antecedente de úlcera de próstata. En la ecografía vemos esta imagen heterogénea que está asociada a algunos focos ecogénicos con artefacto de reverberación que sugieren la presencia de aire en su interior y además el vaso se ve aumentado de tamaño y no se logran pues identificar lesiones focales en su interior. En la tomografía pues es un vaso que presenta esta lesión, imagen heterogénea, que vemos pues esta densidad de aire en su interior, ese nivel hidroaéreo en su interior. Entonces básicamente se trata de una colección. Las características distintivas pues también se tratan en los pacientes en un estado inmunosuprimido. Puede presentar detritos internos y gas intralesionales en nivel hidroaéreo y pueden presentar también ascitis, y pues en esta tomografía se ve ese aumento de la densidad y extracción de la grasa mesentérica. Entonces este es nuestro último caso, que se trata pues de un absceso. Es poco común debido pues a la actividad fagocítica del sistema reticuloendotelial, pues que es muy eficiente, pero pues principalmente en la inmunosupresión pues se va a ver bastante común. Puede presentar diseminación hematógena y también se puede presentar por trauma penetrante o por una sobreinfección pues de un infarto esplénico. En la apariencia pues se van a ver como lesiones sólidas y quísticas o solo quísticas dependiendo pues del estadio de la maduración del absceso. Y en la ecografía lo vamos a ver como una lesión hipoecoica mal definida, puede presentar septos o en un engrosamiento variable o detritos internos y pues tener siempre en cuenta el gas en su interior, pues que esto es pues digamos que patognomónico de los abscesos.
En la tomografía, pues podemos ver líquido periesplénico o intraparenquimatoso con nivel hidroaéreo y detritos, como lo vemos acá. Y pues aquí también podemos ver que presenta líquido perihepático. Y en la resonancia, pues se va a ver dependiendo del tamaño y de la maduración. Generalmente se va a ver con una intensidad de señal baja en las secuencias con información T1 y alta en las secuencias con información T2. Como ya lo mencioné, puede presentar ese aspecto sólido quístico en un estadio agudo, pero pues ya más adelante se va a ver como solamente quístico. Y puede presentar pues un realce periférico mínimo. Entonces, básicamente tenemos que las lesiones esplénicas, más que todos los incidentalomas, se pueden dividir en estas categorías, las que son quísticas, sólida y quística sólida, y pues las infecciosas. Dentro de las quísticas tenemos las benignas, que los que mencioné fueron el quiste epitelial, el linfangioma y el pseudoquiste. Las malignas es el angiosarcoma y la metástasis. Puse aquí este asterisco porque tenemos que tener muy en cuenta que el angiosarcoma es una lesión hipervascularizada y en las benignas de las sólidas y quísticas pues vamos a tener solamente el hemangioma. Dentro de las sólidas, las malignas, principalmente el linfoma, recordar siempre la restricción a la difusión en la resonancia magnética. Las metástasis, tener en cuenta el antecedente de neoplasia extraesplénica que tenga el paciente, y el angiosarcoma de nuevo presenta aquí el asterisco porque es una lesión hipervascularizada. Los benignas tenemos infartos, amartomas, también una lesión hipervascularizada, y la transformación nodular angiomatoide esclerosante. Y pues en las infecciosas tenemos la tuberculosis, las aspergilosis y los abscesos. Entonces, este tipo de casos era para poder dar una aproximación diagnóstica por imagen, para poder enfocar a los clínicos en dar un manejo adecuado. A pesar de que no podamos afirmar completamente el diagnóstico, les podemos dar esa aproximación para que ellos sepan cuál es el paso a seguir. Y por último, les quería mostrar este algoritmo que sacó el American Journal College of Radiology de los incidentalomas esplénicos, que me pareció muy útil. En donde, a pesar de que vamos a dar una aproximación diagnóstica en el informe radiológico, también les podemos decir cuál es el paso a seguir. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características, si nos encontramos con un incidentaloma esplénico, las características imagenológicas diagnósticas que nos puedan decir de benignidad, es decir, que encontremos una lesión homogénea, con densidad de líquido, que no presente realce, que tenga márgenes bien definidos. Entonces, ese tipo de imágenes de lesiones no necesitan ningún tipo de seguimiento y lo podemos sugerir en el informe radiológico. Y las características imagenológicas no diagnósticas, tenemos que primero mirar si tiene o no una imagen previa. En caso de que sí tenga una imagen previa, mirar si ha sido estable por un año. Si la lesión ha sido estable por un año, pues no es necesario realizar seguimiento. En caso de que no haya sido estable, que haya presentado un crecimiento, entonces se debe evaluar ya sea con PET para poder distinguir si es una lesión benigna o maligna, con resonancia magnética en caso de que no se tenga pues en ese momento del paciente, o ya sea con una biopsia. Y si no presenta una imagen previa, entonces tener en cuenta la historia de cáncer en el paciente. Si el paciente no presenta historia de cáncer, entonces tener las características por imagen sospechosas, que serían una lesión heterogénea, que presente realce, que tenga márgenes irregulares, necrosis en su interior, que tenga invasión parenquimatosa como el reemplazo casi que total pues del vaso, o que tenga invasión vascular y que tenga pues un crecimiento sustancial, que nos diga como que esto se trata de una lesión agresiva. Entonces igual se debe evaluar con PET, con resonancia en caso de que no se tenga, o con una biopsia. Y si no tiene historia de cáncer, pero tiene características por imagen indeterminadas, es decir, que sea heterogénea, pero que pueda presentar densidad de líquido, o que tenga realce, pero que tenga los márgenes bien definidos, entonces en ese caso lo que podemos hacer es seguimiento con resonancia magnética en 6 a 12 meses, y luego ya evaluar si presenta un crecimiento o si se queda pues estable por un año. En caso de que el paciente tenga historia de cáncer, entonces hay que evaluar el tamaño de la lesión. Si la lesión es de menos de 1 centímetro, entonces se debe hacer el seguimiento igual con la resonancia magnética en 6 meses o a un año. Y si pues presenta seguimiento, pues entonces realizar biopsia o PET.
y si la lesión es de más de 1 centímetro, igual realizar biopsia o PET, para que lo tengamos escrito en el informe radiológico y les demos una ayuda a los clínicos. Entonces, como puntos claves, es difícil diferenciar las lesiones esplénicas debido pues, a que las características radiológicas de muchas de estas pues, se superponen. Sin embargo, pues tener en cuenta todos los métodos de imagen que tenemos a nuestro favor para poder realizar esta aproximación. La naturaleza de las lesiones y el grado del realce de la lesión debe considerarse un elemento clave para reducir pues, el rango del diagnóstico diferencial. Se debe pensar en el escenario clínico para que nos ayude a facilitar el diagnóstico de las lesiones esplénicas, siempre preguntar por antecedentes, síntomas del paciente, y el diagnóstico definitivo por imagen de las lesiones incidentales, pues generalmente es la excepción, siempre pues va a ser el estudio histológico, y pues también tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos y seguir las recomendaciones de seguimiento para que tengamos una buena guía y podamos disminuir pues las intervenciones o las cirugías innecesarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Leslie, por su presentación. Estamos esperando aún en el chat que hayan comentarios, preguntas, inquietudes. Mientras tanto, quisiera como redondear algunas cosas que me parecen fundamentales para que no se nos quede en mente. Es que me parece muy importante y muy oportuno el algoritmo de manejo que presenta, en donde hay 3 cosas básicas en las cuales hay que centrarse en el algoritmo. La primera son las características de la lesión. Ya la doctora Leslie nos dijo las características benignas y las características sospechosas. Estar atento a esas características sospechosas de una lesión heterogénea, una lesión que tenga realce irregular, que tenga necrosis, que tenga invasión del parénquima, invasión vascular, o que se acompañe de un aumento del vaso. Pero van a haber algunas características indeterminadas entre entre lo benigno y lo sospechoso, que son aquellas lesiones que son que si bien van a tener unos márgenes bien definidos, suelen ser heterogéneas, que la densidad no va a ser tan baja, y cuando digo tan baja es que sea menor de 20 UH, que tengan realce y que tengan sus márgenes definidos. Entonces, digamos, entre las características indeterminadas y las de sospecha son las lesiones que se deben estudiar. Las lesiones benignas, como dice el algoritmo, no necesitan ni siquiera una imagen de seguimiento. Eso. Lo otro, el otro ítem que hay que tener en cuenta es la imagen previa. Si tiene una imagen previa de menos de 1 año y la lesión aparece estable, no se necesita ningún seguimiento. Y la otra fundamental es la historia de cáncer. Ya que apareció una pregunta, dice: para poder diagnosticar estas patologías en los estudios imagenológicos, ¿se debe usar medio de contraste? Sí, es importante utilizar medio de contraste porque, como lo mencioné, pues hay varias lesiones que presentan un realce pues, patognomónico para poder realizar como esa aproximación diagnóstica. Entonces sí nos ayuda mucho no solo tener medio de contraste, sino las diferentes fases, ya sea pues en la tomografía o en la resonancia. Sí, es importante también tener en cuenta acá que el vaso, por el mismo patrón de realce heterogéneo que va a tener en la fase arterial y en la fase venosa temprana, se necesitan entre 60 a 70 segundos para que equilibre. Y hay incluso algunas lesiones en donde vamos a tener un realce muy tardío. Entonces, eventualmente se podrán necesitar específicamente digamos, tiempos de realce más prolongados. Pero eso ya como más específico cuando uno estudia la lesión como tal, no en el caso del incidentaloma. Otra pregunta, ¿cómo se puede incluir tantos estudios de imágenes en incidentalomas esplénicos? Si se tiene que considerar costo-beneficio, porque pueden no aceptar tantos estudios de imágenes
para que las aseguradoras acepten el pago. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta el algoritmo diagnóstico. Como lo estaba mencionando la doctora, primero mirar si tiene una imagen previa, la historia clínica, si tiene historia de cáncer. Ya, sí, pues como se trata de un incidentaloma, en la imagen que estás revisando, mirar las lesiones, cómo se comportan, si tienen un realce, si es heterogénea, si tiene bordes irregulares. Entonces en ese caso ya se puede utilizar otro método diagnóstico por imagen que sea más dirigido, ya sea la resonancia magnética, o pues si lo ves como una lesión benigna, pues no necesitas realizar pues, ningún tipo de seguimiento, pues por supuesto utilizar pues el tamaño de las lesiones. Sí, recordar que las imágenes para poder hacer, digamos, ya caracterización de la lesión según el algoritmo, lo ideal cuando ya tenemos un incidentaloma, ya sea por ecografía, por tomografía, el método ideal es hacer la resonancia. Con eso se hace el seguimiento, con eso se hace la mejor caracterización. En algunos casos va a ser importante realizar un PET, sobre todo en los pacientes con cáncer, porque el PET sí va a tener un valor predictivo muy importante, casi que desde el 100% en los pacientes que tienen cáncer, cuando hay, digamos, hipermetabolismo de las lesiones. Aquí hay otra pregunta. Protocolo para estos incidentalomas en tomografía. Si existe algún protocolo específico. No existe ningún protocolo específico, sin embargo, pues también tener en cuenta que las lesiones presentan un tipo de realce, digamos que patognomónico, alguna de ellas, entonces nos puede ayudar las bases arteriales y venosas. Sin embargo, si ya tenemos un incidentaloma y se quiere pues clasificar la lesión, lo mejor sería realizar una resonancia magnética. Exacto. Carlos Joel Neira pregunta sobre la aspergilosis, que cómo se visualizaría en resonancia, creo que dice, y qué secuencias son las más adecuadas. Bueno, no hay un protocolo específico para la resonancia magnética. Generalmente estos pacientes pues presentan más que todo a tener en cuenta la historia clínica, el antecedente de la inmunosupresión, la fiebre, en donde ya nos podemos, digamos que acercar más, pues que sabemos que es una lesión infecciosa, entonces generalmente no llegan a la resonancia magnética. Sin embargo, se pueden ver hipointensas en T1 y pueden presentar hiperintensas en el centro en T2. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la lesión más frecuente de los incidentalomas? ¿Quistes o hemangiomas? Hemangiomas. Hemangiomas como los sólidos, pero como incidentalomas, los quistes es como la patología más frecuente en general de todas estas lesiones que hemos visto. Sney López, si son hemangiomas, se debe hacer un TAC dinámico para ver su comportamiento. Se puede realizar TAC dinámico para ver el comportamiento, sin embargo, de nuevo, pues siempre es la resonancia magnética el estudio ideal para clasificar pues cualquier tipo de lesión. Aquí hay otra pregunta. Andrés Felipe Hernández. Si tengo un paciente con falla renal aguda y encuentro una lesión esplénica en una ecografía, ¿qué estudio sería mejor? ¿Una resonancia contrastada o un TAC contrastado, teniendo en cuenta la exposición al contraste? Sería mejor realizar una resonancia contrastada. Pues primero mirando cuál es la tasa de filtración glomerular y pues realizando una nefroprotección. Camilo Vargas pregunta, respecto a la ecografía, ¿existe alguna predisposición del componente de la lesión para que ésta sea sensible al tacto? Creo que no entendí la pregunta.
En cuanto a la sensibilidad al tacto, la palpación del vaso eso es un órgano que está intradiafragmático, está protegido por los arcos costales, se palpará en caso de alguna esplenomegalia. Pero digamos que en la ecografía nos basamos es en la ecogenicidad, si es anecoico, si tiene ecos internos, si es quística, y ya de ahí otras herramientas como el Doppler, pues ayudan como a poder caracterizar un poco la lesión. Pero definitivamente ante una ecografía con una lesión sospechosa, pues hay que tener un estudio contrastado, ya sea TAC o resonancia, para caracterizar en este caso de los incidentalomas esplénicos, si es una lesión sólida, hay que pasar a la resonancia idealmente, de ser posible, para poderlos caracterizar, porque tenemos más herramientas, tenemos secuencias en fase opuesta, tenemos secuencias de difusión y tenemos también un patrón de contraste mucho más prolongado y más dinámico que nos puede ayudar mejor en este tipo de lesiones sólidas. Rosana Morales pregunta, ¿existe un aforismo antiguo que dice que algunas lesiones no se deben tocar o se pueden romper? Aquí digamos que el vaso siempre ha sido como un órgano que anteriormente sería como de lesión de no tocar, sangra fácilmente por toda su anatomía, pero la biopsia es un estudio bastante seguro, tiene más o menos una tasa de certeza en el diagnóstico de un 90-91%, y realmente es bastante seguro en cuanto a hemorragias, que es la complicación más frecuente. También pueden haber, por ejemplo, infecciones, más o menos alrededor del 2%, incluso menos, puede haber complicaciones. Pero definitivamente, si tenemos una lesión sólida, que es una lesión hipervascular, que es una lesión que tenemos en un paciente, por ejemplo, en un contexto oncológico o en otros, o sea, una lesión realmente caracterizada como imagen, hallazgos no diagnósticos, se debe hacer biopsia en el caso que sea necesario. Ahí existe otra pregunta, Rosana Morales. Diana Carolina Pozo, perdón, ¿hay alguna diferencia radiológica entre un quiste y un pseudoquiste? En muchas ocasiones no. Sin embargo, pues al tratarse de una lesión con características benignas, no es necesario pues realizar ningún tipo de seguimiento ni ningún otro tipo de imagen. De pronto, pues el quiste verdadero tiende a no tener tantos septos o no tener tantos detritos. Sin embargo, pues no tienen la mayoría de las veces alguna diferencia radiológica. Y esa diferencia pues, es también irrelevante, como dijo la doctora, puesto que son lesiones benignas que no van a necesitar ni siquiera un seguimiento por tener precisamente esas características de benignidad, porque ambas cumplen esas características. Ruth Espinosa pregunta, ¿el gadolino es más tóxico que el lodo, que el yodo? ¿Realmente vale la pena hacer resonancia en pacientes con falla renal? O sea, si es un paciente con una falla renal, el gadolinio, digamos, el riesgo de la fibrosis nefrogénica sistémica, ¿sí? O sea, eso son cosas que ya van a depender del riesgo-beneficio, precisamente de la tasa de filtración glomerular, de la necesidad de poder caracterizar en esa lesión. Entonces, pues definitivamente, si el beneficio de hacer una mejor caracterización de una lesión va a sopesar el riesgo, teniendo un paciente que de pronto pueda tener una nefroprotección o que su riesgo de fibrosis nefrogénica sea mínimo, pues vale la pena. Digamos que ahí cada caso hay que individualizar. Bueno, no veo más preguntas
en el chat. Entonces, bueno, ya damos por finalizado nuestro encuentro académico. Muchas gracias a la doctora Leslie Pérez por su presentación. Gracias a todos los asistentes por participar, a quienes hicieron las preguntas en el chat. Los invitamos para nuestra próxima sesión académica, el primer martes de cada mes, a nuestro próximo evento y bueno, muchas gracias por la atención y que tengan feliz noche.